¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí. Estamos en Eva Café, en el corazón del Villa María Shopping, en esta mesa que siempre abrimos, para ponernos al día, para ponernos dentro de los meridianos, para intentar comprender, interpretar o tal vez para sentir que por un momento hay acciones en donde se pueden modificar cuestiones cotidianas en pos de mejorar también la situación que día a día nos afecta. Y por eso estamos con Alfredo Concurad, es economista, es asesor también. Y antes que nada, Alfredo, agradecerte el tiempo, la visita. ¿Cómo estás? Bien, bien, Daniel, gracias por la invitación. Es osado de mi parte grabar una nota de economía, ¿no? No sabiendo qué puede pasar dentro de 15 minutos. Es ¿Es tan complicada, así? sí, es complicada la economía. Aparte, hay que aclarar que la economía es una ciencia social, está multi chocada por un montón de factores y no es tan matemática y entonces no es tan técnico como parece. Afecta muchísimo el humor social, el entramado elegido de cada región, de cada país. Así que no es tan sencilla la economía en sí misma. Y el caso argentino es un caso particular a nivel económico, porque siempre dicen Argentina tiene su particularidad, no se puede exportar una idea europea, no se puede exportar una idea norteamericana, porque Argentina tiene su propio paradigma. ¿Es tan así? Y bueno, está estudiado así, ¿no? Realmente tenemos un bagaje sociocultural tan distinto a otros países que muchos libros o muchas partes de la teoría económica no termina explicando lo que sucede en Argentina. Así Claro. que está estudiado como un paradigma, igual que Japón, ¿no? Bien. Son sociedades tan distintas a lo que explican la teoría, porque la teoría en definitiva trata de explicar los fenómenos sociales. Y a nivel, yendo a la base de cada uno como administrador de un hogar, eh, tenemos a nivel educativo en nuestro trayecto, pasamos 12 años adentro de una escuela, ya sea primaria y secundaria, ¿tenemos una formación económica? ¿Vos pensás que existe, que está haciendo falta, que salimos con conceptos como para entender los marcos que habitamos después? La verdad que lo hablo desde mi vieja experiencia Claro. en primaria y secundario, no. No sé ahora si los planes de estudios han cambiado, se han adaptado, pero claramente sería interesante, como bien decías, que los planes de estudio incorporaran parte del bagaje económico para que eh, los futuros adultos ya Sí. tengan un conocimiento básico técnico, ¿no? ¿La plata se reproduce sola? Eh, ¿Por qué te pregunto esto? Porque en este momento de crisis hay muchos mesías que hablan de tener un capital y que con ese capital, poniéndolo en X lugar, vas a poder vivir de la renta y sentarte en tu casa a ver cómo se multiplica, tal como si fuera, no sé, una jaula con conejos. Bueno, no es tan sencillo, no, para nada. Eso es una cuestión financiera, hay que tener muy buen manejo y también hay que tener lógica. Si yo invierto 100 pesos, puedo tener expectativa de ganar 2 o 3 o 4 o 5 pesos en un mes, no de Bien, ganar 1000. claro. Entonces también tiene que ver el volumen del capital y cómo está invertido. Entonces realmente veo muchos espejos de colores y mucha gente ingenua que compra, ¿no? Pero no compren esos espejos de colores que no existen, ¿no? Eso es algo que me preocupa. La charla sé que estaba apuntada a otra cosa, pero charlando con vos pienso en la cantidad de gente que un día aparece diciéndome, pude resolver tal cosa con esto, mira cómo crecí con esto. Mientras tanto veo que el sistema bancario está en un momento complicado. Estaba viendo que los plazos fijos están por detrás de la inflación hoy, por ejemplo. Los plazos fijos están por detrás de la inflación, no así los préstamos, Bien. con lo cual está muy frenado el sistema bancario. Está la primera vez que lo pueden estar pasando un poquito más, de forma más compleja que en otras épocas, aunque siempre el sistema financiero es una frutilla del postre, siempre sale Claro. agraciada, ¿no? ¿Y qué concepto tenés vos de los bancos? ¿En qué sentido te lo digo? Del 2001 para acá, pensar en la plata en el banco era una cuestión de eh, todo el tiempo íbamos a la verdulería, al kiosco y alguien decía, che, se va a venir un corralito de nuevo, me escuché por ahí. ¿Cuál es tu concepto respecto a la cuestión bancaria en Bueno, ese punto? hoy el sistema bancario es crucial, ¿no? Para el desarrollo de la economía, para el desarrollo social. Por ahí es cierto que los bancos en los últimos años solamente han servido de ese comodín de cuando el Estado estuvo atrás subsidiando tasas y etcétera, proponiendo que los bancos
realmente funcionaran de banco haciendo de sistema financiero, es decir, prestando dinero para el crecimiento de la familia o el crecimiento de las empresas. En cuanto a la solvencia, hoy el sistema monetario y bancario no está débil, no está en una situación parecida a la del 2001. Se ve que algo han aprendido, pero sí está pasando por una situación crítica y no están prestando el volumen de masa crítica de dinero que necesita la sociedad argentina para desarrollarse, ¿no? Y respecto a lo cotidiano, lo común, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer hoy en este panorama? ¿A qué me refiero? Eh, Hay gente que hoy tiene una propiedad y que la quiere vender y que analiza venderla y que tiene compradores por todos lados. Hay gente que hoy tiene un auto en su casa y vienen 5 personas por semana a golpearle la puerta con dinero en mano y diciéndole, mira, acá lo tengo. Este es un momento donde se puede vender, se puede mal vender, no hay un marco de referencia en cuanto a los valores. ¿Cómo lo ves vos a eso? Hoy estamos pasando por un momento de crisis y ya viene golpeando por varios meses, con lo cual hay mayor oferta que demanda y hoy tenemos un exceso de venta de inmuebles, de oferta de vehículos y pocos compradores. La Claro. dinámica de la economía está frenada y nada, la gente evidentemente que pone un cartel de venta de una propiedad por necesidad, no por especulación económica, ¿no? Hay muchas empresas a nivel macro, ya te hablo o tal vez de una pyme o de una empresa en un crecimiento marcado, que después de determinada cantidad de años han cerrado sus puertas. Eh, Desde un sector político se habla de que no se han adaptado, como si fuera una cuestión darwiniana. Desde otro punto se habla de la falta de consumo de dinero en los bolsillos. ¿Cómo lo ves vos a eso? Bueno, se están dando los dos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Es Bien. cierto que, ¿Qué tal, buen día? buenas, es cierto que en Argentina la baja de consumo está golpeando de una manera muy fuerte a todas las empresas, ¿no? Bien. Partamos de la base que estamos hablando de empresas que consumen, venden alimento, Sí, están teniendo una crisis enorme y así lo demuestran sus balances. Molinos Río de la Plata, el molino más grande del país, sí, está en balance con pérdida. sí, Eh, La Serenísima, sí, otro caso emblemático. sí, Azúcar Ledesma, uno de los ingenios más grandes del país, también con pérdida. Eh, y podríamos sí. seguir. Arcor. Es decir, la Argentina está consumiendo menos y las empresas están siendo golpeadas por una muy, muy, muy pequeña demanda, ¿no? Bien. Pero esas empresas grandes pierden o saben que van a empezar a perder. No, ya están perdiendo y probablemente tengan compensaciones con especulación financiera porque tienen la espalda para hacerlo. Claro. No así las pymes, por eso las pymes están siendo tan golpeadas. Hoy está toda la economía sufriendo la baja de consumo. Esa baja de consumo es el Sí. componente más fuerte de la dinámica del PBI. Argentina tiene más del 60, casi 70% de su PBI es consumo de la familia. Cuando Bien. eso está caído, imagínate cómo golpea a las empresas, ¿no? A las empresas grandes y a las pymes. Yo creo que, bueno, el otro día hablaba, mientras digo esto, pienso que nadie va a abrir una empresa con el deseo de cerrarla o abrir un negocio con el deseo de que le vaya mal. También se han cargado muchas tintas hoy respecto al sector empresarial. Eh, el otro día se le preguntaba a Carolina Berinito de AERCA, por ejemplo, y te lo pregunto a vos también. ¿Hay un sector empresarial que está siendo demonizado de cierta manera, eh, pe- pensado como algo insensible? Porque hablamos de la economía como una ciencia social, pero la economía propia de una empresa ya Bueno, es otra historia, es cuando, otra cosa. cuando nos centramos en las pymes, en una empresa, es cierto lo que decís, que históricamente ha sido como demonizado por el rol que ha jugado el empresario. Pero la verdad es que el empresario abre una empresa con fines de lucro, para ganar dinero. Sí, Entonces, en una dinámica en que tiene que adaptarse para dejar de perder dinero o para tratar de reconvertir tecnológicamente procesos para empezar a ser más eficiente, y bueno, es el rol que le toca. El Estado no acompaña para nada en esta etapa y el empresariado, lamentablemente, en cuanto al aspecto social, tiene que tomar decisiones críticas y a veces incómodas. Eh, claro. Te comentaba fuera de nota a la entrada, hoy las empresas están despidiendo gente por goteo, pero lo hacen por una necesidad imperiosa, ¿no? Por ahí es necesario reducir el personal antes
entrar en pérdida y poner en riesgo a todo el personal, a todo el equipo. Claro, Son situaciones incómodas y no por eso el empresario es una mala persona. claro. Está jugando a tener una empresa que tenga desarrollo y fines de lucro. ¿Cómo ves o cómo afectó? Primero voy al sector empresario, porque pienso en el contexto de, bueno, no sé si viste, seguramente lo viste porque salió por todos lados, el caso de la fábrica de termos, de Lumilagro, Ujú. defendiendo la política que aplicaba. Hay un hecho, la apertura de importaciones le sirve al consumidor o al tipo común para ir a comprar más barato o para tener acceso, pero también a la empresa hoteleros le puede servir para comprar materias primas a un precio más barato. eh, Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas esta apertura de importaciones. Bueno, En el horizonte sabemos cómo termina. a ver, la apertura económica siempre ha sido muy enfocada según el contexto de la política de turno, digamos. Eh, Cuando hay una apertura económica, realmente las empresas argentinas lo sufren, porque claramente tenemos un desarrollo tecnológico menos evolucionado que países del primer mundo. Entonces, cuando hay una apertura económica, realmente van a entrar productos de afuera compitiendo con los nacionales y no vamos a poder competir a la par y lamentablemente se va a resentir el trabajo argentino. Eso es lo que Bien. está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido también en modelos similares llevados adelante por otros gobiernos con anterioridad. Eh, Ahora bien, el contraargumento Sí, ideológico es, bueno, pero si abrimos la economía nos va a permitir que entren termos de mejor calidad y más sí, barato, o computadoras o celulares. Es verdad, pero a la vuelta de la esquina no va a haber quien lo consuma porque no hay más trabajo genuino claro. desarrollado en Argentina. Fíjate que todos los países del Sí. mundo están cerrando fronteras, cuidando sus puestos de trabajo y nosotros somos los únicos que estamos hoy en 2026 a contramano haciendo una apertura económica, básicamente eh, desechando puestos de entramado y ejido productivo, desechando puestos de trabajo. A mi criterio y Sí, desde mi punto de vista, es realmente muy triste, muy lastimoso. Ahora, eso a nivel macro. Ahora, a sí, nivel micro, cuando yo soy el asesor de Lumilagro, le digo, bueno, anda a producir China, deja la mínima expresión de tu fábrica en Argentina y claro, adaptate porque te vas a fundir y en vez de echar a 100 vas a echar 300. claro. Así que es entendible la postura del empresario de lo que está Sí. haciendo en esta situación, en este contexto que el gobierno lo está empujando a llevar adelante. A ver, yo tengo, quiero hacer una comparativa y decir, eh, yo tengo hoy una notebook que la encuentro más barata a través de X aplicación, no importa si es China, si es Argentina, pero no la puedo comprar porque no tengo ese poder económico hoy. A nivel empresarial sucede lo mismo en respecto a la cantidad o a la calidad de inversión. Es decir, tengo acceso a mayor maquinaria para perfeccionar mi empresa, pero tampoco puedo hacer esa inversión, no Claro, puedo apostar a eso. y aparte, ¿para qué? Si después no vas a tener producción y no vas a tener venta. Hoy Claro, está pasando que hay un exceso de producción y lamentablemente no tenemos a quién venderle. Encima bueno, con la política de dólar barato, claro, a fin de que sirva de ancla de la inflación, hoy la Argentina está cara y no tenemos a quién exportar los saldos de productos exportables. Es decir, produzco más de lo que consumen los argentinos, claro, bueno, lo exporto. No puedo exportarlo porque soy caro. claro. Eh, Así que lamentablemente estamos en una encerrona que ya la hemos vivido ¿Alguna vez el argentino va a dejar de pensar en dólares? y es difícil. Después de, de una política tan fuerte en cuanto al dólar y a lo financiero, llevado primero adelante por el gobierno de facto eh, allá con Martínez II y Caballo a la cabeza, promulgado después fuertemente con un proceso inflacionario de Alfonsín, después con Menem, etcétera, el argentino realmente se refugia y busca en una moneda fuerte su reserva de valor. Es difícil hasta que no tengamos muchos años de continuidad, ¿no? En la opinión pública siempre aparece determinado concepto respecto a yo con Menem me compré la casa, yo no sé, con el gobierno de Cristina Fernández pude acceder a determinadas cuestiones, ya sea un terreno.
esa cuestión de la opinión pública en base a un momento económico del país, ¿es individualista o es colectiva? No, es individual. Y es ahí una de las cuestiones que yo siempre recalco, ¿no? La persona piensa en sí misma, piensa en cómo estaba, piensa en cómo estuvo en tal gobierno y no piensa en términos sociales o en términos sistémicos. Y en consecuencia vota por esa situación, por cómo le está ajustando el cinturón ahora y no hacia dónde se está desarrollando el país. En base a eso, bueno, nada, termina votando a una persona totalmente desequilibrada que propia palabra de Javier Milei, quiere destruir el Estado, o sea que es el ente regulador de toda nuestra sociedad, ¿no? Pero a la vez hay cuestiones donde, o temas que ya estaban saldados y ya habían sido discutidos hartamente, ¿no? Como la educación pública, como la salud pública. Eh, lo que yo pienso, tal vez que no lo entiendo y que no lo conozco, es si hay una significancia enorme como para hacer temblar la estructura de un país el hecho de aumentarle un porcentual determinado a los docentes que lo tienen bien merecido en el caso universitario. Si el hecho de que un docente cobre lo que tiene que cobrar No, a ver, generaría que tengamos que ser una colonia a futuro o endeudarnos eternamente. Argentina se está endeudando ahora y Sí, está usando todos esos recursos para otros fines y no para el desarrollo o mejor calidad de vida de los argentinos, sea maestro, sea jubilado. claro. Es el modelo ideológico que se está planteando. Así que es una cuestión de prioridades, no es una cuestión de falta de recursos. Bien. Eso ya lo sabíamos de antemano, ¿no? Hoy lo que se ha perdido también en ese punto, porque a la mañana cuando te levantas, en cualquier diario, en cualquier portal, donde sea, te impulsan o en realidad te informan, pero esa información es bastante tendenciosa, de cuánto está rindiendo si pones tanta plata en el sistema bancario, de cuánto sirve pasarse billeteras virtuales, cuántos beneficios ofreces. ¿Cómo está el panorama en cuanto a la capacidad de ahorro hoy? Porque de la pandemia para acá hubo una cuestión en que aquel que tenía un dinero guardado tuvo que empezar a sacar desde ahí, ¿no? Sí, No sé si se recuperó en algún momento. no, a ver, nivel de ahorro hoy está por el piso. Es más, hoy las familias están sobreendeudadas, lo mismo que las empresas. Tenemos un récord histórico de mora en pago de deudas. Las familias están arriba del 9% de mora, cuando históricamente era un 2 o un 3%. Las empresas se está ocurriendo algo similar, la de cantidad de evolución de cheques y la fragmentación o destrucción de la cadena de pagos ya es un hecho. Así que realmente estamos en una situación en que lo económico, Sí, que ya decíamos que está pasando sí, por una crisis bastante difícil, está afectando ya lo financiero. Y eso ya es cuando ya te está subiendo mucho sí. la fiebre, ¿no? Hoy veía que había a nivel pandemia la cantidad de cheques sin fondo, ¿puede ser? Claro, a ver, se devolvieron más del 200 y pico, 213% de cheques más en diciembre del 2025 que diciembre del 2024. Son datos que salen del Banco Central. Realmente es un dato que- que- que es para mirarlo con mucha lupa, ¿no? Realmente las empresas están pasando por una situación bastante compleja. Hay algo de lo que se ha dejado de hablar, porque también se ha manipulado para que se deje de hablar, se han tocado o se ha decretado, se han tocado legislaciones que tienen que ver con el aumento de combustibles. En un determinado momento se tocó un mecanismo para que cada vez que haya un aumento no se informe o no se haga público. Vemos un 20% de aumento en precios de combustibles. Eh, Eso impacta directamente a todos, A ¿no? todos, Porque a toda la cadena de valor. en realidad que uno siente que cuando aumenta el combustible, le aumenta a uno, no cuando aumenta el dólar. Uno piensa que el dólar no le aumenta a uno tanto como le aumenta el combustible, ¿no? Porque uno no va a comprar dólares tal vez, y sí combustible. Ahí hablamos de nuevo de la cuestión individual que uno tiene o de la cuestión de pensar que uno en su casa recortando puede sostenerse y no importa lo que pase afuera. No Tal sé si cual. me estoy explicando. Sí, sí, sí. O es muy Pablo lo que estoy diciendo, pero No, estoy no, reflexionando mientras lo estoy diciendo. no, no, pero es tal cual, Daniel. A ver, el dólar y el combustible son elementos cruciales de la cadena de valor. Si aumenta el dólar por la cantidad de insumos y productos intermedios que tiene los distintos productos que se hacen en Argentina. Es decir, si quiero hacer esta mesa, tendría que usar una laca que a lo mejor es importada.
Entonces, de alguna manera, si aumenta el dólar, va a aumentar el valor de la mesa, el costo. Bien. Y si después tengo que transportarla y el costo del combustible es más caro, también va a aumentar su costo si la tengo que llevar de una ciudad a otra, desde el centro de producción al centro de consumo. Es decir, que cuando aumenta el dólar o cuando aumenta el combustible, está afectando a toda la cadena de valor. Nosotros como individuos no lo percibimos así, sino que veo cuánto más tengo que poner de miles de pesos para llenar el tanque. Pero realmente afecta de una forma multisistémica, como yo te decía, con un montón de factores intermedios. ¿Por qué nunca vuelve atrás el aumento? Por una cuestión estructural. Ya lo explicó un economista muy famoso en la década del 60. Argentina tiene una cuestión estructural con la inflación a lo largo de tantos años de inflación que no, ya hasta te diría inconsciente y especulativamente, subimos si sube el dólar, pero si baja el dólar no bajo. Claro. Eso se llama inflación estructural Bien. y no es cuestión coyuntural. Entonces, técnicamente es mucho más difícil de explicar, pero es lo que se manifiesta. Por eso tenemos una inflación del 3% y el dólar está planchado. O sea, todos los argentinos sabemos que en algún momento se va a reacomodar eso. Claro. Es por las dudas, de cierta manera, Es para por las tener un dudas, margen. y claro, aparte ya que se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿no? Entonces ya sabiendo un poco cómo viene en términos históricos, uno aprende de lo que sucedió antes y dice, bueno, hay mucha inflación, el dólar está quieto, en cualquier momento el dólar va a subir y nada, si vendo dólares hoy es porque lo necesito, ¿no? Hay una historia que se repite como un mantra siempre y que la he escuchado de mis abuelos, de mis tíos, de un tipo en cualquier lado. Seguramente la has escuchado, no sé si tenés la capacidad para respondérmela o no, pero hay una vieja historia que dice, tenemos que hacer como en Italia, que cuando inventó la pasta todos los italianos dejaron de comer pasta, entonces la pasta bajó y volvieron a comer pasta. ¿Es cierto eso? No, a ver, en ¿La has términos, escuchado sí, esa? sí, sí, pero en términos sociales, a nivel macro, eso no ocurre. Y menos en sociedades tan individualistas como la nuestra. Por ahí en una sociedad donde eh, lo colectivo suma mucho o pesa mucho, esa mantra llevada a la práctica puede llegar a tener algún efecto, como sucedió, ¿te acuerdas los chalecos amarillos en Francia? Sí, Cuando salieron todos los sí, productores agropecuarios a hacer tractorazo en Alemania sí. y también en Francia. Bueno, salieron todos. Bueno, tiene que ocurrir algún hecho que sea relevante para que realmente arrastre Claro. a todo un cúmulo de gente importante a ese acto. Hay una complejidad que debe ser difícil de interpretar respecto a una situación económica. Es decir, si yo quiero ver cómo está un país económicamente, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde me tengo que parar? ¿O a dónde tengo que mirar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque la frase o el común denominador de aquel que es negacionista de la cuestión económica es decir, che, no hay plata, pero estaba lleno el Kempes el domingo cuando jugó, o no hay plata, pero la cancha de Estudiantes Río Cuarto contra River está explotada. Y viene Tini a Córdoba y llenó el Kempes. A ver, Y vas al centro y están todos comiendo. No sé si me estoy explicando, porque sí, claro. Y está eh, buena la pregunta y me gusta que me la hagas. A ver, esto lo explico siempre, incluso cuando daba clases. ¿Cómo sabemos si estamos bien o estamos mal? Eso es por comparación, por comparación de la propia Argentina a lo largo del tiempo o de Argentina con respecto a otros países. ¿Y qué sí, comparo? Comparo indicadores económicos. Por ejemplo, el PBI, la inflación, la tasa de desempleo, la cantidad de inversión con respecto al PBI. Es decir, comparo distintos tipos de indicadores y ratios que me hacen pensar que Argentina va mejor. Entonces, cuando decimos, che, pero Argentina no está mal porque creció en el 2025, según las sí, estadísticas, ha crecido. Bueno, cuando desglosamos ese crecimiento, 17 de 20 ramas industriales están en crisis. O sea, las bien, únicas ramas industriales que no han desarrollado crecimiento son petróleo, minería por el litio y un poco el sector agropecuario. Todas las demás ramas, sea textil, sea industrial, madera, etcétera, están en crisis, pero una crisis dura, ¿no? Entonces vos decís, ¿a quién le sirve este crecimiento? ¿Para qué? Se supone, esto es algo teórico, que alguien
toma las riendas de un ejecutivo, de un gobierno Sí. nacional para darle mejor calidad de vida a los Sí. argentinos. Bueno, que tendrían que explicarlo un poco mejor porque este crecimiento que es real no está llegando a la mejor calidad de vida de la Sí. mayoría de los argentinos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, sí, sí. otra forma también es compararme con otros países. Che, Bien. ¿cómo está Argentina con respecto a España, a Estados Unidos, a Noruega, con respecto a Etiopía, Irak, Irán? Bueno, comparémonos con el resto de Claro. los países. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Estamos mejor o estamos peor? Bueno, esa es una buena comparativa para saber si Argentina está haciendo las cosas bien y si vamos en buen camino. Por eso yo soy bastante crítico cuando antes te decía, che, todo el mundo está resguardando su industria, resguardando su mano de obra, Claro. independientemente si tiene desarrollo industrial tecnológico como China o no, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario, digamos. Claro. Realmente estamos siendo mucho más vulnerables a cualquier tipo de factor externo. Hay una cuestión que es, primero, el Estado como un Estado benefactor, y otro punto, esperar que el empresariado haga tareas solidarias también, ¿no? Que también marca un poco la ingenuidad que uno tiene a veces pensando en la cuestión económica. No es nada más fácil que ser solidario a veces con el dinero del otro. Claro. Y esa es la cuestión. Tengo la última, Alfredo. ¿Alguna vez pensaste en todo este camino que íbamos a dolarizar definitivamente? No, eso es una falacia y algo discursivo de Milei, lo mismo que la explosión del Banco Central y la cantidad de barrabasadas que ha dicho a lo largo de su campaña e incluso ahora siendo presidente. No, no tiene, hay cosas que no tienen ningún tipo de asidero, a menos que ya lleguemos a un estrato de colonia y ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos, que creo que puede llegar a ocurrir en un futuro, no en el mediano y corto plazo. Ahora leí artículos sobre, hace un tiempo atrás, creo que es ya un par de años, hubo un periodista que se ocupó de hacer la biblioteca de Milei en base a los libros que él mencionaba. Domingo pasado salió Kicillof, que también, bueno, es especialista en economía, hablando de que este autor, Adam Smith, puede ser, no me quiero Sí, confundir, no era libertario, sino que era liberal y que lo que él le escribió en espejo con lo que se está haciendo no tiene nada que ver. Entonces, ¿sabemos para qué rumbo va todo esto? Porque si él lee unos libros determinados y su praxis es totalmente distinta a la biblioteca donde está apoyado, estamos a la deriva en ese punto. totalmente. Adam Smith era liberal, fue el padre de la famosa frase la mano invisible de Dios en que el mercado acomoda todo, pero Adam Smith también reconocía algunas fallas de mercado donde el Estado era crucial para intervenir. De hecho, Adam Smith, el padre de los clásicos, Sí, también la teoría clásica presupone varios puntos críticos donde el Estado debe intervenir. Lo que está sí. haciendo Milei es nada, es algo distinto y realmente está practicando con 47 millones de argentinos dentro del barco, ¿no? 250 años después que se escribió ese libro. Exacto. Alfredo, muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Alfredo Congurat con nosotros en una charla que si recién llegás la podés ver a través de las redes sociales de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.